Baruch Hashem. El que tenga oídos para oír, que escuche. ¿No? Lo que dice. Él fue justo antes. Justo antes, dice. Familia, Shabbat Shalom. Esperando esté muy bien y después de haber terminado la última de las festividades de nuestro Adón, Yehoshua Mashiach. ¿Cuál fue la última? ¿Alguien me la puede decir rápidamente? Shemini Atzeret, exactamente. Siempre sopla. Sopla. Se ve que tiene mucho calor porque se la pasa soplando. Ahora estamos, después de Shemini Atzeret, que es la eternidad o que evoca hacia un octavo día, que no existe un día 8, sino existe el día 7 y luego, conforme al calendario grecorromano, empieza nuevamente el conteo de los días. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esto, no? Pues en la Torá y en el sentido y el mundo espiritual, el octavo día asemeja a lo que vendría a ser el fin de todas las cosas y el comienzo de la eternidad. O sea, la restauración de todas las cosas y la verdadera vida. Recuerden que aquí solamente estamos de paso y que esto es efímero. El día de hoy estamos saliendo aquí de la Quejilá, podemos morir, puede caer un rayo, podemos morir ahogados, podemos morir de un infarto, podríamos dormir y no despertar más. Nadie tiene la vida comprada, dice Jacobo, Santiago. Pues, ¿qué es nuestra vida? Si por cierto, es como neblina. La neblina que aparece cuando hay mucha humedad, pero en cuanto va saliendo el sol y va dando el sol su calor y su plenitud, su rayo del sol, se va disipando esa neblina. Esa neblina puede durar 20 minutos, puede durar 2 horas, 3 horas, o puede durar 5 minutos y sale un solazo de esos que hay en México. Y luego ya no vuelve a haber neblina y nadie se vuelve a acordar de ella. Por lo tanto, mientras estemos vivos, mientras tengamos oídos para oír y nuestros sentidos nos estén funcionando de buena manera, pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir ahora que estamos con vida. Recordemos que, como dijo nuestro hermano Pablo, nuestra salvación está más cerca que el día en que creímos. Así que ahora estamos comenzando, como saben, un nuevo ciclo de la Torá. Este nuevo ciclo empieza en el 2024 y terminará en el 2025. Y el nuevo ciclo de la Torá, así como Shemini Atzeret, ¿cuál fue el último libro que estudiamos? Exactamente, de Barim. Y ahora estamos comenzando con Bereshit. Hace rato le estaba diciendo yo a Jorge que de la misma manera en la que nosotros estudiamos periódica y constantemente la Torá, es como cuando a un motor se empieza a embobinar, se le empieza a poner este cordón de cobre o este cable de cobre que tiene que llevar vueltas específicas, y una vez que terminaron unas vueltas, pues comienza a darle de otra forma otra vuelta, y el punto es que va haciendo como si fuese una molécula. No sé si lo han visto. La molécula generalmente tiene círculos hacia adelante, horizontales, verticales, en diagonal, como si fuese una molécula. Pues así es la Torá. Mientras nosotros estamos aquí en vida y estamos empezando un nuevo ciclo, es decir, un motor no está listo hasta que lleva la última parte del embobinado. La última vuelta de la bobina, eso es lo que va a determinar si el motor está listo para arrancar. Eso no significa que no estemos listos nunca, sino significa que mientras nosotros estemos procurando leer cada día una porción de la Torá, poder estudiar de forma constante, disciplinada y periódica la Torá, el Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros. Y ahora la vemos de forma vertical, pero el próximo ciclo de la Torá que estamos comenzando, quizá la empecemos a sentir de forma horizontal o de forma diagonal, y así, hasta que la Torá nos envuelva a todos. Una de las profecías más hermosas que hemos recibido de parte del Señor es lo que dice Hebreos 10. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones, mis decretos, mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y ellos serán para mí pueblo y yo seré para ellos su Elohim. Esa es una promesa preciosa, donde dice la Escritura misma, en otra porción, que no habrá necesidad de decirle a tu hermano, ven y conoce al Señor, ven y escucha la Torá, porque la Torá ya estará escrita en nuestros corazones y todo el mundo la sabrá, y todo el mundo la declarará, y todo el mundo profetizará
las palabras del Señor sin necesidad de estar buscándole o preguntándole a Google o a tu asistente virtual, a Siri, a Alexa. Oye, Alexa, ¿cuál es el versículo que dice perseveremos para que seamos? ¿Cuál es el versículo que dice, no? Porque de tal manera ya no habrá necesidad de eso, porque tendremos nosotros la mente de Mashiach por completo en su plenitud, que directamente nosotros citaremos sus palabras en el momento que sea necesario. Esta promesa el Señor se las dejó a sus talmidim, a sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando les dijo, ustedes hablarán cuando yo no esté. Y agarró toda la pandilla de discípulos y dice, Señor, mi trabajo es echar redes, mi trabajo nunca ha sido dar discursos. Señor, mi trabajo es poner maderas, clavar clavos. No fui a la escuela. Yo no fui ni al colegio, Señor. Nunca fui ni siquiera al Bet Midrash, a la escuela de Torah. Nunca fui a ninguno de esos lugares. ¿Y qué les dijo Yehoshua? Tranquilos, porque cuando ustedes se presenten ante los lugares y ante las personas que se vayan a presentar, yo pondré en ustedes mis palabras. Así que no se preocupen qué es lo que van a hablar. No se preocupen de qué es lo que van a decir. Solamente ocúpense de estar presentes en el lugar correcto y en el tiempo oportuno. Eso significa que nos dejó una gran comisión. Estar preparados. El Proverbios dice, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor determina si habrá victoria o no. Pero eso no dice que el caballo no se ve. Ay, yo creo que vamos a perder, no me voy a preparar nada. Ambos pueblos, cuando están en guerra o cuando hay indicios de guerra, aunque no estén en guerra, todos los días se preparan para la batalla porque nunca se sabe cuándo va a explotar o estallar la guerra. Por lo tanto, no dicen, yo estoy mejor preparado, los voy a vencer, porque el otro quizá diga lo mismo, yo estoy mejor preparado, los voy a vencer. Así que la Escritura nos demanda que tú y yo tenemos que ponernos a estudiar y a conocer más al Señor para podernos acercar más a Él de la manera que como Él demanda que nosotros nos acerquemos. Y precisamente de eso vamos a hablar. Ahora continuemos con nuestro estudio en curso. ¿Recuerdan lo que hablamos en el capítulo anterior? Sobre las causas y consecuencias de nuestras acciones. ¿Se acuerdan? Que hablamos que no siempre tienen que ver con algo negativo en nuestra vida, sino también puede haber una experiencia positiva, una experiencia ventajosa que nos permita nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Causas. Muchas personas cuando dicen, es que esas son las consecuencias, y cuando hablas tú y escuchas la palabra consecuencia, piensas en cosas malas, porque somos fatalistas, porque estamos acostumbrados al mal. Estamos acostumbrados a que nos llueva sobre mojado, ¿no? O que después de la tormenta no venga la calma, sino que venga una tempestad peor. Estamos acostumbrados a esto. Este mundo caótico está acostumbrado a ir desgracia tras desgracia. Pero en el reino que nosotros vivimos, que es el reino que tiene todas las cláusulas completamente opuestas a este sistema caído y perverso, te dice que para los que estamos en el Señor, todas las batallas son de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero el mundo va de peor a peor, de mal en peor, de caos a caos, de catástrofe a catástrofe. Miren lo que está pasando ahorita en Valencia. Miren lo que está pasando también en Turquía. Lo mismo que sucedió en Valencia, ríos descauzándose, y lo mismo que pasó en Miami con el ciclón, con el tornado. El mundo está caótico. ¿Y sabes algo? No estás preparado para esto. No vives pensando, ¿y si aquí nosotros que vivimos en la costa de la playa llega un tsunami? Voy a empezar a hacer. No, no es verdad. O sea, no vives tú pensando en el mañana. Pero cuando nos sobrevienen este tipo de asuntos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y aquí es donde comienza el estudio. Así que, siguiendo esa tesitura de que no todo lo que es una causa es malo, sino puede ser una causa que sea un impacto positivo, una ventaja para nuestro crecimiento espiritual, vamos a continuar con lo que vimos en relación al capítulo anterior. Primera de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30. Dice así, no sé si se acuerdan, pero en el capítulo anterior, para terminar, el rey dice, ¿sabes qué, David? Mis otros aliados, los gobernadores de las otras ciudades,
los príncipes y gobernantes no están de acuerdo que tú estés con nosotros, no vaya a ser que nos vaya a salir el tiro por la culata. Yo en ti confío. Mi confianza está en ti, sabes que para mí eres como un ángel de Dios, pero vaya, no puedo disociarme en este momento con mi ejército, así que te voy a pedir de la manera más atenta que por favor te retires y vayas a casa, vete a casa a descansar, nosotros nos ocupamos de esto, ¿se acuerdan? Bueno, agarró David y dijo, Señor, ¿pero qué te he hecho yo para no participar en la venganza de mi rey? ¿Se acuerdan que hablamos de ese doble sentido, de esa doble connotación, ese doble impacto que tienen estas palabras? Pues bien, David agarró, se fue con sus hombres y regresaron a Siclag. Y dice el verso 1, 3 días después de viaje, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y el Siclag, y habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Imagínate volver de la campaña de guerra, volver de estar preparado para una guerra y de repente decir, no, ¿sabes qué? Fíjate que cayó festivo 1 de noviembre, aquí nadie trabaja, regrésate a tu casa. Regresas a tu casa y te encuentras que ya no tienes casa. Porque dice la Escritura que estas personas, este pueblo amalecita, quemó toda la ciudad hasta reducirla en la nada. O sea, que el caos y la nada es lo mismo. No hay bienestar en ello. No hay tranquilidad. No hay... Exactamente. No había ni su casa, no tenían ni sus bienes, ni sus burritos, ni sus sembradíos. No tenían nada. Ni sus mujeres, ni sus hijos, ni los ancianos, ni sus siervos. No tenían nada. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Este es un punto muy interesante, ya que en este tipo de eventos, el pueblo capturado, al mostrar cierta resistencia ante el pueblo captor, ¿qué sucede o qué suele pasar? Ponen resistencia, no váyanse, déjenme. Y terminan o hiriéndolos severamente o matándolos. Pero la Escritura declara que no hubo ninguna baja hasta este momento. No hubo ningún muerto, ninguna herida. Por lo tanto, así que Adonai podemos entender que permitió que esto sucediera, pero Él mismo los guardó ante esta circunstancia. Y aquí es donde yo quiero que podamos ir poco a poco, ir conociendo más el carácter de Dios, la mente del Señor, el corazón del Señor. Uno está acostumbrado a que, por ejemplo, mis hijos están acostumbrados a que no les falte nunca de comer, que no les falte nunca el vestido, que si ya se quedaron sin zapatos, pues verle la posibilidad de sus zapatos, que si esto, que si el otro. Pero muchas veces nosotros como padres tenemos que poner ciertas reprimendas, tenemos que reprimir a nuestros hijos cuando lo están haciendo mal o cuando también lo están haciendo bien. Por lo tanto, que no se acostumbren a que cuando ya se les rompió una cosa sea reemplazada por otra. Pues no, hijo, o no, hija, vas a tener que coserlo, vas a tener que ver cómo repararlo, vamos a repararlo, pero no te voy a comprar otra cosa hasta que sea necesario. Pero ese criterio, ¿quién lo toma? ¿El hijo o el padre? El padre es quien toma esa decisión de decir, yo creo que es momento de comprar zapatos nuevos. Yo creo que estos zapatos podemos llevarlos al zapatero. O yo creo que nosotros podemos hacerle la chapuza, como dicen aquí, el apaño, el remiendo. Nosotros podemos. ¿Quién toma esa decisión? Nosotros los padres. Pues de esa misma forma vamos a ir conociendo la mente, la voluntad y el corazón de nuestro Señor. El carácter. No siempre el Señor nos va a dar cositas bonitas, regalitos, detallitos, nubecitas. No siempre vas a tener maná en la puerta de tu casa para que salgas y lo recojas y lo comas. No siempre. Porque ¿sabes lo que sucedería? Te malacostumbrarías. Te quitarías la importancia del valor de las cosas. Por creer que lo mereces. Terminarías siendo un engreído,
como dicen los peruanos, un mimado, un apapachado. Y no, un chulo, un chulo. Y el Señor no tiene ni mimados, no tiene ni consentidos, no tiene ni apapachados. Y lo vemos, ¿por qué? Porque a Moshe, que fue Moshe, lo trató duramente. Porque Abraham, que dijo que era su amigo, también le dio sus azotes, sus castigos. Y porque al pueblo de Israel, que dice que es su posesión más preciosa, ha permitido que mueran, ha permitido que sean capturados, que sean esclavizados, ha permitido. Entonces nos damos cuenta de que el Señor te dice, ¿qué es estar bien delante de mí? El que hagas lo que tienes que hacer. Punto. No porque naciste guapo, no porque naciste simpático, no porque naciste con estrella y tu compañero de al lado nació estrellado. No, el Señor no hace distinción de personas en dos aspectos. Tanto en una manera afectiva, porque el Señor no es llevado por sentimientos. El Señor es veraz e íntegro, pero tampoco para manera de juicio. Por lo tanto, el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepiente y se retracte de su mal camino. ¿Qué significa? ¿Que Hitler se pudo arrepentir y pudo haber sido salvo en el Señor? Sí. ¿Que Nerón? Sí. ¿Que Stalin? Sí. ¿Que Sí. Todo el mundo tiene la oportunidad de arrepentirse. Porque el Señor no quiere que nadie, hace rato lo escuchamos, que nadie perezca en Pedrito, ¿se acuerdan? Sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento genuino y al conocimiento de una salvación tan grande. Entonces, con este entendimiento que estamos siendo formados y estamos siendo educados, vamos a escuchar lo que dice Job 5:18. Job, otro ejemplo. Siervo más justo e íntegro que Job no encontrarás en toda la tierra, le dice al Sajatán, ¿se acuerdan? Al malo, al enemigo. Y que le dice, es que tú lo tienes consentidito, tú lo tienes mimadito, tú lo tienes engreído al Job, le das todo, no le hace falta nada. Y agarra y le dice, quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y ya saben la historia. El enemigo le hizo la vida de cuadritos, le quitó su familia, le quitó sus bienes, le quitó su felicidad, le quitó su paz, le quitó todas las cosas que podían tener a Job de una forma cómoda, a lo que el Satán entendía y le parecía. Pero ¿saben qué es lo que no le pudo quitar? Su educación, señores. Su educación. Su educación. Nosotros tenemos en México una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino, ¿no? Una cosa es ser pobre porque no tienes recursos, pero si tienes educación, vales más que muchos ricos que son maleducados. Ese es uno de los dichos que son ciertos, es sabiduría azteca, ¿no? Y esto es la verdad. Y la otra es, ser rico no es sinónimo de tener educación. ¿Qué es lo que no le pudo quitar entonces? ¿Su vida? Su vida no se la quitó porque el Señor no lo permitió, pero dijo, todo lo demás quítaselo. Job intentó por medio de su mujer, ¿se acuerdan las palabras de su mujer? Maldice a tu Dios y luego muérete. Desecha lo que has conocido de Él. Deséchalo porque Él te ha desechado y luego muérete. ¿Y qué dijo él? Ah, sí, mujer, ¿solamente recibiremos las cosas buenas del Señor y no las malas? Lo siento, pero no. ¿Qué es lo que no le pudo el Satán, el malo, el maligno, quitarle a Job? La educación que él había recibido. Hay un dicho que dice, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y si se pone por obra, nunca se olvidará. Lo que bien se aprende nunca se olvida, pero si se pone por obra, nunca se olvidará. Eso era algo que Job tenía. Y esto es algo que David, el rey, nos empieza a introducir en este mundo. Miren lo que dice entonces, Job 5:18. Pues aunque él hiere, también venda las heridas. ¿Quién hiere? El Señor. El Señor te azota, pero te venda la herida. Él te golpea, pero con sus manos
también te sana. Cuando David, verso 3, y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que le había sucedido a sus familias, lloraron a gañote abierto, a más no poder. Me imagino esos gritos de desesperación, de incertidumbre, de locura. Se desgarraron las ropas, se pusieron de luto en ese momento. Imagínate, hombres que habían desposado a sus mujeres y había pasado su año y ya empezaron otra vez al servicio militar. Recién casados, perdieron a sus esposas, para ellos, en sus mentes. Personas que estaban teniendo su primer hijo, que les había costado muchísimo quedar embarazados, pues ya no tienen ni esposa ni primer hijo. ¿Se imaginan? O el padre que tiene 3 hijos y todos se los quitaron. O el padre que estaba lleno de hijos y de repente no había ni uno para recibirlo. Ya no tenían ni a la suegra que le estaba tocando. Ya nadie. Nada ni nadie. Por eso. Pero escuche, ya no había nada ni nadie en Ziklag que pudiese tener consuelo, porque todo fue reducido a cenizas. Inclusive estaba pensando ahorita que empezaste a hablar de esto, que muchos de ellos podrían haber pensado, esto es un castigo del Señor por haber ido con los filisteos. Para allá vamos, señores. Acuérdense, causa y efecto. Pero, viéndolo por ese lado. Pero si lo vemos por otro lado, cómo el Señor estaba permitiendo que esto suceda. Escuchen esto, Esto es loquísimo, pero pudiese ser. Para que David y sus hombres no salieran al rescate de Israel en ese momento, y el Señor pudiese emitir juicio directo sobre Israel. Vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo allí, señores. Y van a ver por qué yo creo que es más esto que una causa y efecto de forma negativa. ¿Cómo reaccionamos nosotros o cómo reaccionaríamos nosotros ante tal situación, familia? Llegas a tu casa y de repente no hay casa. ¿Cómo reaccionarías? Personas que fueron a trabajar ahora en Valencia y fueron a sus trabajos y cuando dieron la alerta salieron corriendo, se dieron cuenta que su casa se desplomó y se vino abajo. ¿Cómo reaccionarías? Personas que se fueron con familia entera debajo del agua, se los tragó, se vino. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaríamos? O ante cualquier situación adversa o no favorable, ¿qué es lo que solemos hacer? Recuerden que esto no significa vivir estresado. La vida en Mashiach no significa vivir atormentado, no significa que tienes que vivir arrastrándote y ser un siervo. No. La vida verdaderamente en el Señor va de ser educados para cuando acontezca tal o tal situación, sepamos qué hacer. Para cuando sobrevenga el frío, la Torá te haya dicho, en el verano se trabaja para poder pagar la calefacción del invierno. ¿No? En el verano se trabaja para comprarte ropa de frío para el invierno. En el verano se trabaja para poder cosechar toda la fruta que puedas, verduras, almacenar, embotar, para cuando venga el invierno y la nieve lo cubra todo y lo queme todo, y como las hormiguitas. Recordemos esto. La Torá, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos dirige como si fuese, ¿qué? Un dictador. Es una dictadura la Torá. Para el que la quiera ver así, lamento darle mi más sentido pésame. Pero la Torá es una herramienta tan útil que nos da vida, que nos da libertad y que nos da una educación que en este mundo jamás se nos dará. La educación de la prevención. La educación de ver lo que le está pasando a tu hermano aquí al lado que tengo presente y aprender de ello, para no volver a cometer el mismo error y sufrir el mismo daño. Dice la Escritura, el avisado, el que es despierto, el que está atentamente puesto sus ojos en las cosas del Señor, ve el mal y no duda en apartarse, en quitarse,
Pero el necio, el insensato, el torpe, el tonto, el que desestima la bendita instrucción de Dios, va de recto y recibe el daño. ¡Pum! ¿Qué hacemos ante esta situación? Vamos a seguir educándonos. 2 de Corintios 4:8. 2 de Corintios 4:8. Se los leo yo. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, sí, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, sí, pero Dios no nos abandona. ¿Nos hacen caer? Sí, pero no nos destruyen. Miren los ejemplos que acabo de dar. Pasamos dificultades. No, pero con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Quién se atreva a meterse con el hijo de un rey? Perdóname, pues será el rey de Marqués de Cáceres o yo qué sé. Pero hablando del Rey de Reyes, dice la Escritura que todo nos puede pasar. Nadie está exento de padecer y de sufrir. ¿Y saben algo? El mismo Yehoshua, Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Si conmigo hicieron esto, con ustedes harán cosas peores. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si a su Señor lo apedrearon, a su Señor lo lapidaron, a su Señor lo mataron, crucificaron, ¿qué cosas les esperan a ustedes? Séquito del Señor, seguidores, discípulos del Señor. Inclusive, mucho más cuando esto viene de parte de él, como una empresa. Por eso es lo que yo les estoy diciendo. Tenemos que entender que cuando nos sobrevenga algo extremadamente fuerte o una adversidad o alguna dificultad, podamos nosotros tener el entendimiento, la sabiduría y la capacidad de decir, esto es para un bien mío, esto me va a fortalecer. O, ay David, te dije que no lo hicieras, te dije que no te metieras en eso, te dije que no vieras, te dije que no hicieras, te dije que dejaras. Ahora viene la consecuencia, pero en esto estriba la Torá, la instrucción que te va a dar ese discernimiento para saber cuando es una experiencia para fortalecerte y llevarte a otro paso mayor, o cuando es reprimenda, castigo, azote, disciplina y corrección. ¿De qué forma? Si todas las cosas que te ayudan para bien las ves como si fueran para mal, pues nunca vas a crecer. Mira lo que dice el verso 10, 2 de Corintios 4:10, a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Yehoshua y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Yeshua tiene el poder de dar vida a los muertos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante la situación que vivió David y sus 600 hombres? O ante cualquier situación adversa o favorable, ¿qué hacemos? Aquí Pablo nos da esta pauta. Perseguidos, pero no derrotados. Calumniados, pero no muertos. Entonces, hasta aquí, la enseñanza es que por muy fea o dura o adversa o difícil que sea la situación, nosotros como creyentes, como personas que estamos como estudiantes, que estamos siendo educados por el mismo Dios, ¿se acuerdan la semana pasada que vimos? ¿O estamos siendo educados por alguien? ¿O estamos siendo educados por alguna religión o dogma? ¿O estamos siendo educados directamente del Señor? Inclusive, muchos podrán estar siendo educados por el propio mundo. Por ejemplo, mira, yo siempre en mi juventud, cuando conocí del Cristo y cuando empecé a dar mis primeros pasos, yo dije, Señor, quisiera yo estudiar en un instituto bíblico. Quisiera yo poder entender y comprender y conocerte más. Ayúdame, Señor. Todos los institutos bíblicos carísimos, inaccesibles. Nosotros estamos pasando una fuerte etapa y larga de sequía, o sea, de escasez, esa es la palabra. En los que se podía de la iglesia eran subvencionados, pero a causa de otras cositas raras. Y yo dije, Señor, ¿por qué no me das la oportunidad? Si tú me llamaste aquí, ¿por qué no me permites estudiar en un instituto teológico? En estas, aunque sea de las que hablaban, ¿cómo se llama? Escuela para libertadores, no me acuerdo cómo se llama. Para esas, escuelas de liderazgo. Señor, ayúdame, Padre. Yo te guardo. ¿Saben algo?
Eso fue, y durante mucho tiempo causó una frustración dentro de mí. ¿Cómo es posible que yo no pueda? Si el Señor me llamó, ¿por qué no me deja ir y pasar a ese siguiente nivel? Poder hacer sermones, llevar, poder hacer. ¿Por qué no, Señor? No, nunca pasó. ¿Y saben lo que pasó? Que esta misma hambre y esta misma deseo y necesidad de conocer más del Señor me llevó a estudiar la Biblia y a ser instruido directamente por Él. Y esto me vino a mí y me cayó el 20 cuando iba una vez en un autobús, en un camión, en un bus, iba directo a la universidad y yo siempre llevaba mi Biblia y aprovechaba ese transcurso de la universidad. Si no tenía algo que estudiar o algo, me ponía a leer la Biblia. Y yo decía, Señor, estaba estudiando de los evangelios, ¿no? Yo en el móvil, porque en aquel día... No existía, el móvil existía sí, pero no había aplicaciones de Biblia, no tenías internet ilimitado, nada. Yo llevaba mi troncho de Biblia. Y yo estaba leyendo y decía, Señor, ¿por qué si a tus discípulos les hablabas directamente, los cabezones no entendían? ¿Y por qué hicieron lo que hicieron si te tuvieron cerca, Señor? Y mi siguiente palabra, lo recuerdo siempre en mi corazón, Señor, si tan solo tú me hablaras como les hablaste a ellos en ese momento, mi vida cambiaría por completo. ¿Y saben qué pasó? Pues pasó. Escuché esa voz que me dijo, en este momento estoy hablando contigo de la misma forma en que hablé con ellos. Cuando tú lees mi palabra, me estoy comunicando directamente contigo y te estoy dando la instrucción que le di a Jeremías, que le di a Isaías, que le di a mis discípulos, te la estoy dando a ti. En ese momento cerré la Biblia y me puse a llorar como una Magdalena. Horrible, la gente se me quedó viendo horrible porque me dio tanta impresión de que en ese momento mis oídos y mi entendimiento fue abierto y yo dije, es verdad. Cuando yo agarro y hablo mi Biblia, me conecto directamente en el wifi del Señor y empiezo a descargar información que en ningún otro lado la voy a descargar. Por mucho que vea videos de Eric, por mucho que vea videos de tal, o de cual sea, no voy a descargar esto que el Señor me está permitiendo descargar. Y en ese momento dije, Señor, ahora entiendo. En ese momento, 3 años casi después de que había yo conocido la Escritura, 2 años, me di cuenta por qué el Señor me había guardado de irme a un instituto teológico, a que me pusieran un estado cuadrado en mi mente, un chip donde solamente sota, caballo y rey, como dicen. Para que me llenara la cabeza de piedritas. Y miren, para no salirnos del tema y entender a lo que yo quiero ir, cuando nosotros damos la enseñanza, por muy fea que esté la situación, nosotros como creyentes debemos estar siempre confiados y aferrados a la roca de nuestra salvación, a sus palabras. Cuando no tengas nada más, cuando estés desesperado, cuando te encuentres en una circunstancia de hambre, de escasez, de desnudez, recuerda las palabras del Señor, porque éstas te darán fuerza, éstas te llevarán a dar ese paso de fe, como se conoce, ¿no? De confianza, de ánimo, para que tú puedas seguir creciendo y avanzando en el conocimiento del Señor. Como está escrito, el que en él creyere jamás será avergonzado. Romanos 10:11. La Escritura dice, todo en el que él cree no será avergonzado. ¿Tú crees en el Señor? ¿Pero en qué aspecto crees? ¿O le crees al Señor? Sus palabras son vida. Sus palabras son para ti y son para mí. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Se acuerdan de esto, no? Ahora miren lo que dice el verso 5, 1 Samuel 35. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Para que vean que, para que los demás sus hombres vean que no solamente ellos estaban sufriendo gran pérdida, sino que David también estaba sufriendo esta gran pérdida, sus viejas, sus mujeres, ¿no?
Sus mujeres también estaban en este grave problema. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mira lo que dice el 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos con él por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de ¿qué? De apedrearlo. Escuchen esto, ahí les va. Todos estaban pasando por lo mismo, David y sus hombres, pero solamente una persona de esos 600 hombres hizo lo que tenía que hacer. ¿Y saben quién fue esa persona? David. Mira lo que dice. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es fortaleza. A ella acude el justo para protegerse. ¿En quién encontró fuerzas David? Torre fuerte es el nombre de Hashem. A él correrá el justo y el Señor lo pondrá en lugar seguro. Jeremías 17:7. Bendito, bienaventurado, injertado, dichoso el que confía en Hashem y cuya confianza está en Hashem. No solamente el que lo dice, sino el que lo practica. Porque de lengua todos nos comemos un taquito de lengua y es riquísima la lengua. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Y aquí dice la Escritura, bendito el que confía y cuya confianza, o sea, el que lo dice y el que lo pone por práctica. Salmos 34:8, gustad y ved que Hashem es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. ¿Qué encontró David? Dice el verso 6. David encontró fuerzas donde no las había. Todos estaban con sus ropas rasgadas, seguramente David igual. Todos estaban llorando y gimiendo de dolor y desesperación, y seguramente David igual. Todos estaban hechos pedazos y hechas trechas, pero ¿sabes algo? Todo el mundo se puso a conspirar para poder hacer algo. Para eso que iban a hacer no iba a traer de vuelta a sus mujeres y a sus hijos. Dejaron que su corazón fuera el dominante. Ellos dejaron que sus mentes, su corazón y su intuición fueran los que les dominara, y querían matar a esa única sola persona que los iba a sacar de ese apuro. Pero mientras ellos estaban maquinando de qué manera y con qué piedra y cómo lo iban a hacer para matar a David, David se inclinó, llegó, se puso de bruces, clamó al Señor, se refortaleció en él. ¿Y saben qué sucedió? En ese momento que David agarró y respiró, después de haber llorado, después de tener los ojos hinchados, dijo, Abiatar, tráeme el efod. En ese momento, tráeme el efod. Y Abiatar, el sacerdote, el único que quedaba de la simiente arónica, sumo sacerdote, fue corriendo, le trajo el efod. Y miren, esto es lo que debemos hacer, pueblo de Adonai, cuando se nos presente una circunstancia difícil. Lo primero que hizo David, ¿qué fue? Clamó al Señor. Dijo, Señor, ¿qué pasó, Señor? Van a ver ahorita de qué forma fue el clamor. Y se lo digo porque yo también lo viví en testimonio propio. Lo voy a contar brevemente. Mi esposa y yo, en mi trabajo, que yo estaba en México, en la ciudad de Veracruz, donde nací, donde estaba mi madre, me dieron la oportunidad de mejorar, de crecer laboralmente, y me fui a una ciudad que se llama Puebla, en México, dentro del mismo México. Y en Puebla, nosotros no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie ya, más que un par de amiguitos cristianos que nos habíamos visto en un encuentro de nuestros, ¿cómo se llaman nuestros dulces? No me acuerdo cómo se llamaba ese encuentro. De Fuente del Mundo, era eso, bueno, Fuente del Mundo. Y entonces ahí nos conocimos. Y ahí hicimos clic, y de repente yo le hablé a estos hermanos y les dije, hermanos, fíjense que me acaban de promocionar para que me vaya a Puebla. No tengo idea de dónde es Puebla. He ido 2-3 veces de entrada por salida. No conozco a nadie, y ellos nos dijeron, vale, David, tranquilo, acá nosotros te buscamos un departamento. Nos buscaron un departamento para poder ir y ya llegar. Me dieron 2 semanas solamente para llegar de Veracruz a Puebla, ya con todas mis cosas, cambiado todo, para yo empezar a trabajar en 15 días. ¿Te acuerdas, amore? Bueno, nos dieron el departamento, pagamos todas las tasas, todo lo que se tiene que hacer, se pagó.
Fuimos al departamento, mientras estaban las cosas, nos quedamos en la casa de estos dos hermanitos. Solamente teníamos a Anne recién nacida, 1 año tenía, ¿no? No, ni 1 año tenía, estaba recién nacida, 5 meses tenía. Y nos fuimos. Llegamos con el camión de la mudanza, vendimos lo que se tuvo que vender y trajimos lo que tuvo que traer. Lo dejamos el día que nos entregaron el piso. Dejamos todas las cosas, y como ya era de noche, no nos podíamos quedar allí, entonces nos quedamos y nos regresamos a la casa de los hermanos. Y me acuerdo que el señor Nelson me entregó las llaves y me dijo, bueno, pues aquí tienen su departamento. Me enseñó cómo estaban todas las instalaciones, acababan de reformarla, habían empotrado, habían puesto, les había quedado precioso, un cortijo era, muy bonito. Y en ese momento se fue el señor Nelson. Lo primero que hicimos, ¿qué fue, amor? Oramos diciéndole, Señor, gracias porque tú acomodaste todas las cosas. Gracias, Señor. Yo me acuerdo que oramos allí, yo todavía con mi mano, ¿no? Toqué la casa y dije, gracias, Señor, porque eres tú el que hace este tipo de cosas. Bueno, pues nos fuimos y al otro día yo ya me tenía que presentar en el trabajo, mi primer día de trabajo. Voy, me presento al trabajo y de repente me llama el señor Nelson. Me dice, oye, David, no ha pasado ni un día que te mudaras y ya me estás causando problemas. Yo dije, ¿perdón? Digo, no, ni siquiera hemos dormido ahí. Dice, pues quiero que sepas que se te ha inundado todo el departamento. Todo el piso se inundó. Y no solamente eso, David, sino que se filtró el agua hacia los vecinos de abajo y se les han dañado aparatos electrónicos. ¿Dónde estás? Digo, pues estoy aquí en mi trabajo, pues tienes que hacer algo ya. Yo, ¿what? Salí, respiré, le llamé a mi vieja, le expliqué lo que estaba pasando, terminé la llamada y solos en el mundo, más que los dos hermanitos que ya nos habían apoyado con todo, y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, no entiendo qué pasó. ¿Cómo es que se inundó? Yo no sabía nada. Es que seguramente te dejaste una llave abierta y se tapó y se inundó. Me empezó a decir el dueño, ¿no? Y agarré, yo le dije, mira, Señor, estoy solo. Estamos solos aquí, mi esposa, mi bebé y yo. Estamos aquí porque creemos que es tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Dejé de orar, fui con mi jefa, le llamé, le dije, oye, mira, me pasó esto, David, no te preocupes, tienes que ir, ve. Pues en el transcurso de ir de ahí hacia el trabajo, porque yo iba a firmar el contrato de trabajo, me llaman unas personas que solamente habíamos visto una sola vez, Rodolfo y Ángeles. David, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le dije, brother, discúlpame, pero me llamas en un mal momento. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Le digo, pues mira, sucede que esto y esto y esto. ¿Dónde estás? Le digo, pues estoy aquí justo en mi trabajo y vamos para allá. Voy para allá. ¿What? De la nada me llamó. De la nada me llamó. O sea, es que yo no sé ni cómo tenía mi número de teléfono. Una sola vez nos habíamos visto, amor. Una sola vez. Nada más. Y en una reunión de matrimonios, es correcto. Pues, ¿qué creen que pasó, familia? Llegó él y llegó con otro amigo, Iván. Llegaron listos para la batalla, todavía me acuerdo, con sus esposas. Fuimos los 6, fuimos al lugar, que conocía de cosas, me dijo, mira, David, este no es problema tuyo, esto es porque la tubería está muy rota y a determinada hora, como era un edificio de creo que 12 pisos, era por una bomba de abastecimiento que cuando se acababa la bomba empezaba a resurgir y con fuerza para abastecer todos los estos, ¿no? Esto no te corresponde a ti. Y mientras me estaba diciendo sus 12, o sea, las esposas de estos chicos y el otro sacando agua, levantando las cosas, mira, me sentí, no tenía ni palabras porque yo decía, no les conozco de nada y están haciendo esto por mí. Señor, lo primero que agarré, le dije, Señor, gracias. No les conocía, en verdad, de Dios les digo. Pero ¿qué fue lo que primero hice? Clamar al Señor. Y Él respondió, pero de una forma inmediata. O sea, wow, fue increíble.
Hasta el día de hoy sigo testificando, les amamos mucho. ¡Wow! Es increíble. Por lo tanto, cuando este tipo de situaciones nos acontezcan, cuestiones malas, feas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, pueblo? Debemos lo primero ir al Señor, correr a Él, refugiarnos en Él y esperar en Él. Lo hemos enseñado antes y lo volveré a repetir. Elohim tiene que ser nuestra primera opción y no nuestro último recurso. No nuestro último recurso, tiene que ser lo primero que nosotros busquemos. Miren cuál fue el resultado de la decisión que tomó David. David el rey. Este es un gran ejemplo del por qué Adonai permitió que sucediera esto. Para testimonio para nosotros. Para educarnos, para fortalecernos. Siempre he dicho que la experiencia de mi hermano es educación para mí. Lo que está pasando Jorge y su familia es educación para mí. Lo que estoy pasando yo es educación para él. Lo que están pasando ustedes es educación para mí. Si se percibe de esta forma. ¿No es así? Hay un dicho en México que dice, cuando veas a tu vecino, sus barbas cortar, por las tuyas a remojar. Que es precisamente lo mismo. Cuando veas que viene un asunto por allí, ponte alerta y ponte precavido porque también te puede pasar a ti. Pablo dice, el que crea estar firme, afírmese más. Y cuando crees estar firme, mira y cuidado de no caer. Veamos esto, Aquí, como siempre, voy a hacer las preguntas incómodas. Y esto es de una forma personal. ¿Me estoy educando correctamente? Al ver esta pequeña porción que hemos leído hasta este momento. ¿Estoy siendo educado correctamente? Una cosa es, ¿me están educando? Y otra cosa es, ¿estoy siendo educado? Muchas veces en el colegio, un profesor me decía una cosa y yo entendía otra. Y yo le echaba la culpa al profe. Oh, pero es que él me dijo que era así. Y cuando mi madre o mi padre, mi madre iba y preguntaba, oye, que mira, que dijo que David me dijo que esto pasó, que no sé qué. No, señora, yo le enseñé de esto y esto y esto, pero yo lo había entendido mal. O sea, mi profesor me estaba educando correctamente, pero yo era el que no se estaba educando correctamente. ¿Sí me siguen? La pregunta incómoda es, ¿me estoy educando de una forma individual, personal, correctamente? Segunda pregunta incómoda. ¿Cómo salgo de las experiencias que Adonai permite para mi crecimiento? ¿Destruido o fortalecido? ¿Cómo salgo cuando estoy en una situación que me ha sobrevenido? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Destruidísimo, abatido o fortalecido? Y la última pregunta, incómoda. En este punto de mi vida, ¿estoy más cerca del Señor o más lejos de Él? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda después de que le mandó a traer el efod para consultar al Señor? Lo primero que hizo fue, fíjense en esto, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le respondió, sí, persíguelos y recuperarás, ¿qué dice? Todo lo que te han quitado. Interesantísimo. Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Vaya, voy a hacer este versículo que todo el mundo conoce. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer al Señor. Porque temor, una de sus connotaciones, no es miedo. Otra de sus connotaciones, reverencia. Pero otra de sus connotaciones principales y efectivas es obediencia. El temor tiene que ver con crecimiento, con creer, con confianza. Yo tengo temor de mi madre, de mi padre, porque confío en ellos.
Tengo temor del Señor porque creo y porque confío en Él. Aquí, familia, la evidencia de la relación que tenía David con Elohim, la confianza que tenía puesta en Él, la plena certeza del que ama al Señor, todo le ayuda para su correcta educación y bienestar. ¿Sí me siguen? ¿O quieren que cortemos ya? He aquí la evidencia. David pudo haber hablado, traído el efod. Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Pudo haber, sí o no? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué mientras yo estaba allá haciendo tu obra, por qué no? ¿Por qué, Señor? Señor, quiero una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pudo haber hecho eso David? Claro que pudo haber hecho. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Una persona que se ha estado educando por medio del Señor y por el Señor durante muchos años, durante toda su niñez y juventud. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntó, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo perseguirlos? ¿Los llegaré a alcanzar? En vez de preguntar, ¿por qué permitiste que esto me pasara? ¿O por qué no hiciste nada al respecto? Estas preguntas que generalmente están presentes en nuestras mentes, ¿no es así? Como si fuéramos merecedores de una explicación de parte del Señor. A veces se nos olvida nuestra posición muy fácil. Y dejamos de ver al Señor como nuestro Rey y Señor de señores, y lo vemos como nuestro genio de la lámpara. ¿No es así? ¿Sí o no? Totalmente ajenos a su voluntad. Como alguien que no le conoce y que solo busca sus beneficios. Como alguien que no le conoce y solo busca su propia conveniencia, sus milagros, su favor. Pero con el Señor de los milagros, beneficios y favores, no quieren tener ningún compromiso. No quieren tener una responsabilidad, porque meterse con el Señor, se los digo el día de hoy, familia, se los repito, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Pero ¿sabes algo? Dice la Escritura que al que mucho se le delega, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, también mucho se le pedirá. ¿Tú quieres más del Señor? Tienes que tener esto en mente, que se te pedirá también mucho. ¿Tú quieres conocer más al Señor? Pues el Señor te llevará a responsabilidades que jamás pensaste que ibas a poder tener. Quiero dejarte con el dato. Qué interesante, ¿no creen? Pues lo que dijo David fue, ¿debo ir o esperar? ¿Los alcanzaré? Como alguien consciente de que Elohim todo puede hacer lo posible. David era el único de todos sus hombres que no había perdido la esperanza de encontrar a sus mujeres y a toda la población que le hizo falta, que ya no estaba. Por eso dijo, ¿debo ir a perseguirlos? ¿Los alcanzaré? Y el Señor no solamente le dijo, sí, persíguelos, sino que dice, no tendrás ninguna sola pérdida. ¿Qué te parece eso? ¿Qué diferencia entre cuestionar la voluntad de Adonai y pedirle dirección para hacer algo al respecto? Nos encanta cuestionar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si soy tu ungido. ¿Por qué, Señor, si me elegiste a mí? Yo no te pedí nacer. En vez de decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Señor, recuérdame, soy muy torpe. Yo te quise recordar cuando Shaul es llevado preso y llevado a Roma en el barco, están en medio de una tormenta y el barco se está destruyendo de completo, porque es tan fuerte la tormenta que se está rompiendo, y lo primero que hace Shaul es orar. Lo primero que hace él mientras todo se está desplomando, ora. Y él les dice, tranquilos. No habrá ninguna pérdida. Se perderá todo. El barco. Todos los barriles, todo caerá, todo, pero nosotros ni una sola vida se perderá. Qué gran diferencia entre cuestionar la voluntad de Adonai y pedirle dirección para hacer algo al respecto. Cómo amo la educación que Elohim nos imparte día a día a través de la experiencia, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la tristeza, a través de la soledad, a través de la frustración, a través de la angustia, de la desesperación, pero también a través de la alegría, de la abundancia, de la esperanza.
como dice esta hermosa canción que me encanta. No la voy a cantar, pero voy a recitar las estrofas que dice: ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que siempre tú eres fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga su perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que el vivir es de Joshua. ¿Cómo solo vamos a agradecer y alabar y a cantar salmos y cánticos al Señor cuando solo nos está bien? Pero cuando viene la experiencia, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor, también el Señor es merecedor y digno de suprema alabanza. Entendamos esto. Dios da, Dios quita. Job lo dijo. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:28. Estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Se los digo en la tradición normal. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, colaboran para nuestro bien. Recordemos esto. Todas las cosas, buenas, las malas, lo ancho, lo profundo, lo rojo, lo rosa, lo amarillo, lo verde, las espinas del rosal. ¡Ay, qué hermosa rosa! ¡Ay, pero cómo pican! Ya no es hermosa. No, sigue siendo hermosa, aunque tenga espinas. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Y con esto termino la primera parte. No cabe duda de todas las proezas que nuestro Señor hace al respaldar a un solo hombre. Pero la diferencia de este hombre y los 600 es que este solo hombre confiaba completamente en su Señor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que David confiaba con toda su vida al Señor? ¿Por qué creen? Fácil. Ya le había librado también de otras. Por la experiencia, quizá. Le conocía. Porque le conocía. David conocía a su Señor. Como dice la Escritura, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que Él todo lo puede. Y aunque conmigo no haga nada de todo lo que yo he leído, yo sigo confiando en Él. ¿Qué dice Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque la luz del firmamento se ponga gris, no temerá mi corazón. ¿No es así? No temerá nuestro corazón. Aunque el día se ponga malo, aunque las cosas se pongan cada vez peores, aunque venga un terremoto, aunque venga un maremoto, aunque caiga un misilazo, el Señor no nos dejará. Y no significa que si el Señor nos ama, no nos tiene que caer el misil o no tenemos que padecer en alguna catástrofe natural. No. El Señor nos ama tanto que dio su propia vida por nosotros, que no se nos olvide jamás. Por lo tanto, David le conocía. Perdón. Sí. Dice la Escritura que el que busque guardar su vida, La perderá. el que la pierda por causa de él, La ganará. así es. Por eso el hecho de estimar tanto esta vida como lo único a cual aferrarnos es un absurdo. Es un absurdo porque al final encontraremos que en él hay vida. Es que en la mañana lo hablábamos. El oro, las posesiones, todo lo que es precioso y se estima como precioso, desaparecerá, arderá por el fuego, dice la Escritura, o se corromperá, o se pudrirá, o mira, fíjate, cuando cayó la bomba esta de Hiroshima y Nagasaki,
En ese momento, como en cualquier año, había novedades. Había los últimos coches, las últimas televisiones, el último de lo último. Pero cuando cayó esa bomba, ¿qué fue lo que sucedió? Acabó con todo, tanto lo más precioso como lo menos precioso. Todo, no hizo excepción. Una bomba no hizo excepción de nada. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que sí hace excepción entre lo vil y lo santo. Y fue el Señor. Porque nos sacó a nosotros de lo vil y lo menospreciado. ¿Para darnos qué? Honra. Para darnos dignidad. Para darnos eternidad. Y termino. David conocía por completo a su Señor, a tal manera que una palabra de parte de Adonai puede mover el mundo entero. Lo vemos en este ejemplo, en aquellos que hace un instante lo querían apedrear, nuevamente lo estaban siguiendo como su líder y su futuro rey. ¿No es así? Ay, Dios mío, están volátiles. Acuérdate que el tamaño de tu fe es el tamaño de tu Dios, como se dice, ¿no? El tamaño de lo que tú conozcas de Dios, eso será lo que será Dios para ti. El que conoce muy poquito de Dios, pues cuando vengan cositas tan pequeñas, como se dice el dicho, te ahogas en un vaso de agua, en algo que tiene solución. Bueno, las personas que no conocen al Señor lo suficiente se ahogan, pierden la esperanza, mueren en ello. Pero las personas que conocen al Señor de una forma diferente, de una forma no tan mística, pero sí íntima, personas que pasan tiempo en una relación, no estoy hablando de oración, porque dice la Escritura, no caigáis en vanas repeticiones. De nada sirve que tú seas un hombre que ore 2 horas todos los días si te la pasas diciendo lo mismo. Sean pocas tus palabras, dice la Escritura. Pero la forma en la cual tú vas a estar cerca del Señor es aplicando lo que el Señor te dice que apliques. De esa forma, David se consideraba una persona conforme al corazón de Dios. No por lo que significa su nombre, sino por lo que él era. Estaba cerca del Señor. Siempre buscaba, dice la Escritura, esto busco y esto anhelo, Señor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lejos de ti, separados de ti, no quiero estar, Señor. Los tesoros y las riquezas de este mundo no me sacian. Los seguidores y los feligreses que yo pueda tener, Señor, no me sacian. Yo solamente quiero estar un día en tus atrios. ¿Cómo es posible que yo, siendo rey de nada, de Israel, pero nada que me pertenezca personalmente, duerma en un castillo y el Dios Todopoderoso duerma en una tiendita de tela? Fue el pensamiento de David. Imagínate la relación que tenía. Cuando Saúl, ¿qué era lo que hacía? Desestimaba. Estaba, bueno, ¿dónde está el arca? ¿Está limpia? ¿Le quitaste las telarañas? Sí, bueno, pues ya está, ya cumplí. Oye, ¿y qué pasó con el retrato que yo quería de mí mismo en la pared? ¿Dónde está? Y David dijo, yo no quiero nada de eso. Yo quiero estar donde está mi Señor. Y la Escritura dice que David pasaba más tiempo en el templo, o sea, bueno, en el tabernáculo, que en su mismo palacio. David pasaba más tiempo con el Señor que disfrutando de lo que el Señor le daba materialmente. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Estemos contentos, dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ay, David, ¿me estás diciendo que tengo que ser un conformista? No estoy diciendo que te conformes. Estoy hablando de que te contentes con lo que tienes. Que no desees lo que no tienes. Y que lo que tienes no pienses efectivamente. Que lo disfrutes, disfrútalo. El Señor, Tenga llenura. ten llenura, ten dicha. Estás pasando por un bache, por un mal momento, disfrútalo. Para que te acuerdes y de ahí agarras experiencia. Estás pasando por el mejor de tus momentos, disfrútalos porque la vida da vueltas. ¿No es así? Y el Señor te permitirá, así como te da todo, ya no tener nada. Por eso la Escritura lo dice. Joven, de todo esto, quédate con lo que te voy a decir.
de todas las cosas que estás haciendo o viviendo, el Señor te pedirá cuentas. Familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite y que podamos contar con la presencia del Señor siempre y que nos podamos mantener siempre cerca de Él, porque es delicioso, la verdad, poder estar un momento de intimidad con el Señor. Amén. Shabbat Shalom, saludo para todos. Shalom.